Muy buenas tardes. Quiero tomar este momento para comentar sobre una conversación que se está dando cada vez más en el mundo latino, haciendo un contraste entre el cristianismo conservador y el cristianismo progresista. Y la pregunta que se nos plantea es, ¿a cuál de los bandos perteneces o quieres pertenecer? ¿Al cristianismo histórico conservador o al cristianismo moderno progresista? En realidad, a veces la diferencia es un poco eh, exagerada, pero tomemos estos ejemplos que tenemos aquí. Algunos dicen, bueno, la iglesia conservadora, como esta congregación que pueden ver, realmente ya está pasado de fecha. Es una forma del cristianismo que hemos heredado del siglo XX y los siglos anteriores, pero que hoy en día ya poco tiene que ver con la sociedad contemporánea. Así que hay una tendencia a querer rechazar por completo el cristianismo histórico conservador. Por otro lado, hay una tendencia a exagerar el lado progresista, diciendo que todos los progresistas son comunistas, del movimiento LGTB, pro aborto, etcétera, y queriendo asustar. Así que la pregunta que tenemos que hacer, y es una pregunta muy importante y también urgente, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano conservador y un cristiano progresista? Algunos dicen, bueno, al final ambos están mal, como las exageraciones que mostré anteriormente, y que lo que hay que hacer es buscar una vía media entre los dos. Vamos a identificar algunos elementos de diferencia entre el cristianismo conservador y el cristianismo progresista. En primer lugar, dicen que el cristiano conservador acepta todo por la fe. Cualquier elemento de la doctrina, de la creencia cristiana, dicen, si el pastor lo dice, suficiente para mí, lo voy a creer por fe. En cambio, el progresista rechaza ese concepto y dice, yo quiero cuestionar a todo y no voy a aceptar a nada que yo no pueda razonar y aceptar por mi fe, mis procesos racionales. Si aplicamos eso a la Biblia, noten estas dos posturas. El cristianismo conservador afirma que la Biblia es inspirada por Dios completamente, que por lo tanto no tiene errores, es palabra de Dios. Por otro lado, el progresista afirma que la Biblia fue escrita por los hombres y por lo tanto tiene muchos errores. No solo errores históricos y científicos, sino también elementos culturales que francamente hoy en día nunca aceptaríamos, como el concepto de que Dios es tal que hay que aplacarlo a través de la muerte de un hombre llamado Cristo en la cruz del Calvario. Dicen, ese concepto de la salvación es algo barbárico y que en el siglo XXI es inaceptable. Otra diferencia, argumentan, de que la iglesia conservadora solo sigue a Pablo, la teología de Pablo, mientras que los progresistas quieren centrarse en Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y dicen, hay una diferencia abismal entre lo que Pablo enseñó y lo que Jesús enseñó. Es lo que argumentan. El cristiano conservador afirmaría que las cartas de Pablo todas son de su autoría, es decir, las 13 cartas canónicas que dicen ser de Pablo, el conservador las acepta todo de Pablo. En cambio, el progresista dice que los estudiosos hoy en día han descubierto que en realidad varias de esas cartas
no fueron escritas por Pablo, sino por algún discípulo o discípulos de Pablo. Hacia el fin del primer siglo, quizá también en el segundo siglo. Bueno, son diferencias bastante sustanciales, ¿no es cierto? Argumentan de que el cristiano conservador afirma que en los 4 evangelios tenemos las mismas enseñanzas del Señor Jesús, porque son documentos inspirados por Dios. En cambio, el progresista dice que los evangelios son obras anónimas. Nadie sabe quién las escribió y que en realidad no contienen lo que Cristo dijo textualmente, sino lo que los autores se acordaron o lo que quisieron asignar a Jesús, pero que reflejan más sus ideas quizá que las de Jesús. El argumento es que el cristiano conservador dice que la salvación tiene que ver con tu alma, no con tu cuerpo, con tu alma. Y que es una salvación que tiene que ver con la eternidad. Tienes que buscar la salvación para más allá de esta vida. El progresista dice falso. La salvación que Cristo trajo fue una salvación para ahora, para esta vida, en este cuerpo. Fue Pablo quien complicó la cosa con esta idea de una salvación después de la muerte. Finalmente, dicen que la iglesia conservadora es solo para aquellos que creen la fe histórica. Y si tú no crees al pie de la letra toda la doctrina cristiana, simplemente no eres bienvenido. La iglesia progresista, a cambio, es inclusiva. Acepta a todos, aquellos que quieren explorar y descubrir su espiritualidad. Claramente hay grandes diferencias y tenemos que empezar a tomar posturas al respecto porque se nos va a cuestionar a qué bando pertenecemos. Si quieres estudiar un poco más, estamos ofreciendo un curso como parte de la editorial Pelero Madavar, la Escuela de Teología, el cristianismo progresista. ¿Qué es? ¿Un avance? ¿Es una mejora? ¿O es un retroceso? ¿Es un peligro? ¿Cómo podemos evaluar? Bueno, vamos a estar dictando una serie de 12 clases para aquellos pastores o líderes cristianos que desean entender un poco más el debate entre cristianos conservadores y cristianos progresistas. Ahí está la información. Si quieres saber más detalles, escríbeme por las redes sociales y estamos aquí para poder darles la información necesaria. Que Dios le bendiga. Lindo tener este tiempo con ustedes.